Bienvenidos a Metanexo Digital, un espacio donde las ideas no solo se conectan, se expanden. Hoy estoy aquí con mi primo Gustavo Alberto Áñez Serpa. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, vamos a hablar del tema que me propusiste, ¿verdad? ¿Qué tema te propuse? Toda la historia es una mentira. ¿Tú qué opinas? Bueno, no sé, tú querías hablar del tema, ¿qué opinas tú? Es mentira, es verdad. A Un mí me tema muy parece- delicado. Para mí es un tema muy delicado. para mí es un tema complejo, pero me gusta tratar de entender que hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad. Como por ejemplo, ¿qué cosa es mentira? Por ejemplo, ¿Qué es la cosa de la historia que tú crees que es más mentira importante para ti? lo que más es mentira. Empecemos por Adán y Eva. Que, ajá, Adán y Eva. Sí. Ahí sí que Ajá, una manzana, una manzana. ok. No creo eso. No crees en esa historia, pero eso es religión. Bueno, pero eso no creo ni en la manzana ni en la culebra. Pero eso es religión, correcto. Bueno, pero no creo. Yo estoy hablando de la historia en general, la historia que nos dan en la escuela. Pero toda nuestra historia empieza por ahí. La religión es, si tú hablas con cualquier religión, ellos te van a decir que sus creencias son las que con las que crecieron. Pero, Pero me refiero a la historia que le dan a todo el mundo en común, que es la historia de, por ejemplo, descubrir América, es la historia de dónde vienen los orígenes de las personas, el tema de la esclavitud, el tema de la ciencia, que a todo el mundo se los dan por igual. ok. Ahora, si tú hablas de Adán y Eva, me estás hablando de un tema donde los cristianos que creen en la Biblia y los judíos que creen en la creación podrían hablar del tema. No sé si, o sea, no quisiera hablar de un tema donde es muy única la perspectiva basado en creencias, no basado en historia. Ok. Entonces vamos, Entonces, no, esa no, es un buen tema a considerar, te pregunto. Pero de la historia, ¿qué opinas tú que sería una cosa que te dijeron que es verdad, que tú sabes que es mentira? bueno, que Cristóbal Colón fue el primero que llegó a América. Eso sería algo bien interesante. En la historia nos han enseñado que el 12 de octubre celebramos el Día de la Raza, que antes lo llamaban el Día del Descubrimiento. ¿Ok? Y hablaban de un hombre que se llamaba Cristóbal Colón. Y en inglés lo llaman Christopher Columbus. ¿Ok? ¿Y quién era él? ¿Y de dónde venía? ¿Y quién eran las personas en el barco? ¿Y por qué vinieron a descubrir América? Que se supone que iba para la... Hey, bienvenidos a Metanexo Digital. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Me oyes? Hola, Gustavo. ¿Aló? Hola. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Vamos a empezar a grabar entonces. Bienvenidos a Metanexo Digital, donde las ideas confluyen para tratar de orientarlos en ciertos temas. Hoy vamos a hablar de verdades históricas que realmente son mentiras. Empieza tú. Verdades históricas que verdaderamente son mentiras. ¿Cómo así? Bueno, Lo que me has dicho en la historia que no es verdad. por lo menos yo he oído como cinco versiones de Cristóbal Colón, que era portugués, que era italiano, que era español, que salió de España, que los reyes sí le dieron las joyas, que no le dieron las joyas, que eran tres, la Pinta, la Niña y la Santa María, que llegaron a no sé dónde.
Y cada vez la historia la va cambiando tanto que ya va a llegar un momento, tipo Netflix, en que Cristóbal Colón va a ser de Uganda y va a llegar no a América, sino a la India. Bueno, interesante que mencionas Netflix, pero si sacan una película de Cristóbal Colón que dice que es de Uganda, probablemente mucha gente va a creer lo que ven en Netflix. Que eso es más grave que leerse un libro de historia, ¿no te parece? Claro, claro, por eso hay que leer, hay que leer. Ahora, tú dices que has escuchado 5 historias diferentes. Eh, ¿Qué has eh, podido explicar? ¿Qué has podido comprobar? Te pregunto, Dayana. lo Tú único con, que con tu propia experiencia. yo no estuve. Pero ¿qué has podido encontrar? ¿Has podido conseguir lectura de algo que te dice que eso no es verdad? Bueno, mira, yo he leído historia porque me gusta y por otro lado veo muchos programas sobre historia. Lo que concluyo yo es que Cristóbal Colón y su hermano eran bastante parecidos y los dos se embarcaron en la misión de conquistar América. Entonces, por eso surgieron diferentes versiones de cuando llegaron a República Dominicana, cuando llegaron a Venezuela, etcétera. Más hay una versión formal sobre esa historia. En el tercer viaje se descubrió Venezuela, entraron por Sucre, qué sé yo, ¿no? Lo que nosotros aprendemos en el colegio, pero ¿realmente es la verdad? Bueno, esa es la pregunta. Si estamos hablando de que la historia no es cierta, bueno, ¿qué información te parece a ti que no es verdad? Me dices que el descubrimiento de América no es cierto. Yo creo que llegó gente primero que Cristóbal Colón. Bueno, fíjate, eso es bien interesante. Tú me hablas de Cristóbal Colón. Yo por lo menos tuve la suerte a poder ir a Europa una vez. Fui para Europa una vez y pude ir a Alemania y vi las catedrales en Alemania, gigantescas. Fui a Italia y vi la catedral en Florencia, impresionante. Y veo ahora la construcción de los edificios nuevos, lo que hablamos de nueva tecnología y nuevas generaciones, y yo no puedo entender cómo es que digamos que ahora estamos más avanzados que antes. O sea, a nivel de arquitectura. Eh, por un lado, esa parte me parece que pensar que somos lo más avanzado que ha existido en la civilización humana, al entender un poquito de lo que es arquitectura y lo que es ingeniería, un poquito, que nunca nos enseñan en el colegio, te das cuenta de que es muy probable de que no sea todo cierto. Bueno, es interesante especialmente porque viviste muchos años en Shanghái. Y Shanghái, déjame decirte que es apoteósico. Bueno, te quiero comentar que Shanghai para mí es lo que se le dice un mirage. Es lo que tú quieres que la gente perciba de ti cuando vas a visitar un país. No representa el país, sino la versión del país que tú quieres enseñar al mundo. O sea, me parece muy interesante que tú lo menciones cuando yo te digo a ti que Shanghai no representa China. Eso es bien interesante. Tú hablas Lo que mandarín, te- ¿verdad? sí, un poco. Lo que más me parece interesante, y te pregunto yo a ti, es, por ejemplo, ¿qué parte de la historia cambiaría tu manera de ver el mundo si la historia fuera distinta? Bueno, vuelvo y repito, desde Adán y Eva, es muy importante saber qué pasó. Ajá. Desde los dos primeros seres que habitaron la Tierra, o el meteorito del Big Bang, o lo que sea. Ahí cambiaría todo. Lamentablemente, no Bueno, podemos muy saber. interesante que mencionas a Adán y Eva. Mm, ajá, ¿por ¿Tú has, qué? leído, tú has podido leer El origen de las especies? De Charles Darwin. Sí, has Ahí podido leer. medio lo hojeé en segundo año del colegio Emil Friedman en biología con el profesor Maldonado, pero no me interesó tanto. Ok, fíjate que si tú te tomas la molestia de leerte El origen de las especies, él mismo tiene un capítulo dentro del origen de las especies que contradice todo lo que él está proponiendo en teoría, diciendo de que es genéticamente imposible, de que una célula se juntaron dos células, se juntaron cuatro células, se volvió un organismo multicelular y se crearon las diferentes especies dependiendo de la situación.
de que los pescados, después vinieron los que caminan y después vinieron todos los demás. Esa teoría es una teoría, la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, que es totalmente, él mismo la descredita dentro del libro, pero nadie se toma la molestia de leerse toda la teoría del origen de las especies. Quizás para evitarse Que de conflictos con hecho, la que de religión. hecho, el origen de las especies y las razas, él era racista por definición, pero vuelvo al tema, o sea, hablando de Charles Darwin, si uno no se ha leído la teoría completa, es muy difícil discutirlo a favor o en contra, porque estamos asumiendo mucha información que no tenemos. Yo te puedo decir que si él mismo, en su propia teoría, se descredita, se quita credibilidad de su teoría, porque él sabe que él está estableciendo unas cosas que no son reales. Para darte un ejemplo, ¿tú conoces algún organismo que tenga dos células? Ya te dije que biología no me encantó. Oh, bueno, pero que no nos hayan promovido la ignorancia en los temas de importancia y en las materias que de verdad deberíamos aprender, como es la biología, la física, la química, cómo funciona la energía, ¿ok? Este, eh, Fíjate tú que hay información que está por ley que tiene que ser oculta, por ley tiene que ser eh, ignorada, desacreditada, no reconocida, aunque sea cierta. Por ejemplo, te puedo decir, para mí la historia me afecta mucho cuando mi mamá se murió hace poco de cáncer y yo sé que por más de 100 años han ocultado las curas del cáncer. ¿Ok? Ok. Hay un doctor que se llama Royal Raymond Rife, que sencillamente, junto con Tesla también, Nikola Tesla, tienen unas patentes de métodos de cura del cáncer. También la separación de muchas cosas que nosotros damos por sentados por la educación que nos dan. Entonces te pregunto, cuando tú hablas de la historia, por ejemplo, a ti te dicen que la Segunda Guerra Mundial empezó porque los alemanes querían matar a los judíos, ¿ok? Que eso empezó en 1941. Si yo te digo que en 1933, ¿ok? El Estado judío le declaró la guerra a Alemania, me dicen que que yo odio a los judíos. Yo un momentico, quien declaró la guerra a Alemania fue en 1933 fue el Estado judío, no fui yo. Pero yo por decirlo me puedo meter en un problema. La Segunda Guerra Mundial no empezó en 1941, empezó en 1933. Este, la producción de dinero a nivel mundial, que nadie habla mucho del tema. O sea, todo el mundo habla de los dólares, pero ¿de dónde viene esa impresión de dólares? ¿Y qué son dólares? ¿Qué significa un dólar? Esa historia nadie la cuenta. La historia de que en 1913 se creó la Reserva Federal en los Estados Unidos, que se pasó una ley el 23 o el 24 de diciembre por por mayoría mínima. O sea que esto no fue publicado, sino que fue hecho a oscuras de la noche. Y el año siguiente crearon el impuesto, lo que se llama el IRS, que es el Internal Revenue Service, que es el que creaba los impuestos que le cobraban a la gente para cobrarle a la gente. Nadie sabe de estos temas. Y Mira, eso es Gustavo, muy interesante. Entonces, cuando tú hablas de que la historia es una mentira, esas cosas afectan mucho. pero fíjate una cosa, todas las versiones que tú me dices son las versiones de los socialistas o de los iraníes que quieren negar el Estado de Israel. Mira, yo soy amante del Estado de Israel, de Netanyahu, de Ok, Trump, pero del tú dices que capitalismo. tú eres amante, pero tú dices que tú eres amante del Estado de Israel y que tú apoyas a Netanyahu. Yo te digo, está bien, yo puedo respetar tu opinión, porque en un medio de libre comunicación podemos estar en desacuerdo. ¿Ok? Ahora, que si yo te digo a ti que no podemos ignorar que en 1948 se creó el Estado de Israel, el Estado legal, constitucionalmente hablando del constituido, fue en 1948, antes de eso no existía.
¿Ok? Si te vas a la parte religiosa, Israel es un nombre de una persona. Jacobo se transformó en Israel. Israel se llama los pueblos de Israel, que pertenecen a Israel. ¿Ok? Israel es una persona, no es un estado. Vamos a empezar por allí. Antes de eso, te puedes ir a 1917 o 1914, todo depende, a estudiar lo que se llama la Declaración de Balfour, the Balfour Declaration, que fue una declaración que firmó la monarquía de Inglaterra, de Gran Bretaña, otorgándole derechos sobre el espacio que iba después constituirse como Israel por la corona británica. O sea, se dio derechos que no tenía para entregar tierras que no tenía. Lo que te digo es, toda la información nos las han dado patas para arriba porque depende de quién esté dando la información, no quiere que tú te enteres de ciertas cosas que no les conviene. Eso es la verdad. Vuelvo y repito, cuando tú me hablas de historia, a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho porque yo siempre fui fanático de aprender y creer de lo que vamos aprendiendo tiene un grado de verdad. Y con el tiempo me he dado cuenta que si los intereses son muy grandes, hay intereses por institucionalizar una verdad. Y eso para mí es dogma, eso no es verdad absoluta. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, de hecho, el socialismo está basado en mentiras. Es lo que yo, Bueno, pero ¿quién creó el socialismo? bueno, dime tú, No, te pregunto yo, según tú, ¿quién creó el socialismo? eso es algo relativo, ¿no? ¿Cómo así? Si el socialismo, existe el partido nazi en Alemania, que es nacionalismo, socialismo. Nacionalista, socialista. O Ok, sea, el socialismo te parece que es malo. a mí me choca, me parece lo peor, me parece diabólico. Ok, defíneme qué es socialismo para ti. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando en Rusia estaban los zares y llegó Rasputín y después llegó todo lo que fue la Revolución Rusa y empobrecieron un país y lo condenaron al hambre hasta que llegó Gorbachev? Esos son hechos comprobables en donde, por lo menos, y tú lo sabes, porque mis abuelos, antes de estar en Grecia, vivieron en Rumania, en comunismo, se vinieron Ajá, a Venezuela justamente porque hablaban de democracia y prosperidad. Y en ok. Rumanía no Hablaba que, le distribuían un pedacito de leña a cada uno y dos laticas. Y te estoy diciendo que eso fue incluso, mi abuela llegó a Venezuela y por más de 10 años le mandaba a su mamá comida para que ella pudiera medio subsistir. Y por ok, valijas pero diplomáticas. vamos a mantenernos en el tema. Para ti el socialismo y el comunismo son lo mismo. Sí, son lo mismo. Ok. ¿Qué pasa si yo te digo a ti que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial estaban peleando contra Rusia y Rusia era comunista y Alemania era socialista? Pero es que es ¿Qué pasa? nacional socialista. Eh, Correcto. Alemania lo que era un país que creía que por raza era mejor, Un ¿ok? momentico, ya va. Ellos creían en la identidad racial del país. Exacto, que ellos como raza eran mejor, por eso fue que Te mataron puedo a decir ahorita, hoy en X día, 6 cualquier millones de país. judíos, 7 millones de judíos, 8 millones de judíos, porque se Ajá, creían superiores. ya va, pero un momentico. Ok, ahí hay una cosa importante. Tienes que buscar, yo te lo digo porque lo estoy revisando ahorita, el censo en Alemania no excedía los 3 millones de judíos antes de la guerra. Sí, pero en toda Europa, ¿cuántos eran? No estoy hablando de toda Europa, estoy hablando de en Alemania. Ujú. ¿Ok? Sí, Eh, pero Entonces, la Segunda Guerra vuelvo y Mundial fue en repito, toda Europa. es importante separar qué es, si para ti el socialismo y el comunismo es lo mismo. Estamos empezando bajo definiciones que yo no entiendo exactamente por qué tú dices que son iguales. Pero sí te quiero decir que un país socialista estaba peleando con un país comunista. ¿Ok? Ahora, si tú me hablas del marxismo-comunismo, que es lo que había en Rusia en la época de los bolcheviques, ¿ok? Que es bien delicado, porque tienes que saber quiénes eran ellos, de dónde venían, ¿ok?
quién eran los bolcheviques, quiénes los financiaban, de dónde venían. ¿Ok? Hay Trotsky, hay Lenin, hay varios, no hay uno solo, o sea, era un grupo. Y ellos hicieron algo que normalmente nunca se consideraba posible, que era que mató a toda la familia real en cuestión de minutos. O sea, no dieron chance de que se pudiera haber una resolución. Ellos querían matarlos y punto. Pero vuelvo y repito, o sea, lo que yo te digo es, si tú dices que el socialismo y el comunismo son iguales, ya de por sí, entonces estamos mezclando definiciones. Y yo no puedo odiar a todo el mundo por igual. No puedo decir todos los comunistas son, todos los socialistas son. Creen en el comunismo, pero de verdad, no lo aplican. Entonces no son comunistas de verdad. Igual con los socialistas, igual con los capitalistas. O sea, el capitalista absoluto solo le interesa la ganancia, no le interesa el bienestar de la gente. Si tú piensas en el comunismo, solo le interesa el fin del colectivo, no del individuo. Pero quien manda siempre va a tener los mejores beneficios, que es lo que pasa en todos los países que tratan de crearse un sistema comunista. Ahora, en los sistemas socialistas que yo he visto, cada persona tiene que tomar responsabilidad. Lo que pasa es que tú no puedes pedirle que el gobierno te cuide y te provea todo. Ahora, vuelvo al tema. Hablando de la historia, por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿tú sabes cuál es la estrella del la estrella polar? Bueno, mira, yo quiero volver un poquito al tema que acabas de cerrar abruptamente, ¿ok? Eh, Ajá. hace unos 15 años, el presidente Ujú. Ahmadinejad de Irán, ¿verdad? Que ahorita se encuentra en guerra, empezó a plantear que el holocausto no había sucedido, ¿ok? Ok. ¿Por qué tú crees que lo hizo? Yo pienso que lo hizo porque él sabe lo fácil que es distorsionar la historia para que sea reescrita a favor de otra idea de conquista, otra idea de mundo, establecer un Estado musulmán desde Irán hasta España y islamizarnos a todos. Yo pienso que esa era su intención, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí estamos Ya va, hablando digo, ya justamente, va, permítame. Acaba de decir que hace 15 años Ahmadinejad, el líder de Irán dijo que no existió el holocausto. exactamente. Ok, vamos a empezar primero. La palabra holocausto, ok, porque a mí me interesan mucho las definiciones de las palabras cuando las utilizamos, ok. La gente habla de un holocausto como que una cosa que es terrible, que sucede en el mundo. Pero a nivel religioso, cuando una persona religiosa utiliza la palabra holocausto, que la usan mucho los judíos, es una ofrenda, un sacrificio religioso donde se quema. Bueno, Es una imagínate, ofrenda, lo es acabas de una, decir todo. bueno, hey, permíteme, es una ofrenda, es un sacrificio, es una ofrenda al fuego, ¿ok? ¿Sacrificio con qué? Con cámaras de gas, matando niños, hombres, mujeres, por ser Ok, judíos. tú sabes que hay una señora que se acaba de morir porque ella negó el holocausto nuclear, el holocausto de los judíos, y la metieron presa porque ella vivió esa época y dice, eso no pasó. Bueno, porque era un Pero ignorante, ¿sabes de quién te estoy hablando? alguien que quiere negar la historia por ignorancia o por conveniencia. Y está presa por eso. Bueno, que se quede presa para toda Tiene, la vida, tiene pues. más de, ya va, espérate. ¿Quién es la mujer que está presa por negar el holocausto? Dime tú. Bueno, no sé, eso es algo que tú sabes y yo no. Pero por eso te estoy diciendo, o sea, si uno dice, el holocausto ocurrió o no ocurrió, ok. Si tú dices que no ocurrió, te van a tildar de te podrías imaginar de todas las cosas que te podrían. Úrsula Haberbeck, de 88 años, fue condenada, ok, en 2017
a 6 meses en prisión por negar el holocausto y la existencia de las cámaras de gas en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. ¿Ok? Te estoy diciendo, el nivel de ridiculez es, si tú no aceptas mi verdad, te voy a meter preso. Imagínate tú cómo estamos de Bueno, claros. eso es vilipendio, eso es mentir. Esa señora con 86 años lo que estaba ya era senil. Ahora te digo Ok, algo. bueno, Tenemos documentación de cómo en hubo cremaciones masivas, ¿verdad? ajá, Como en masiva. Auschwitz. Ajá, sí, millones y millones de judíos fueron Millones y millones de judíos. Ok, eliminados. Hasta 6 fíjate tú. millones de judíos. Ok, yo te voy a decir, tú sabes, hay unos recortes de prensa, ¿ok? Te lo voy a buscar ahorita mientras estamos hablando, de 6 millones de judíos muertos antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no hubo una Ya va, primera ya va, guerra pero, mundial, pues. pero, oye, no, no, específicamente, estoy hablando muy específico, muy específico. Estoy diciendo recortes de prensa en la prensa americana, desde 1900 hasta 1920, hasta los 1930. Ya te lo voy a buscar, porque este tema me parece bien interesante que lo hayas mencionado, porque este número de 6 millones de judíos es un tema bien delicado. ¿Tú eres antisemita? Estás mezclando información con odio visceral. Yo te estoy diciendo que la información no es real. Y tú estás llegando a la conclusión de que porque yo pienso que la información no es real, yo soy antisemita. Y me parece que eso es muy radical, primero. No, pero Segundo, te pregunto, los porque sí. antisemitas son de Shem, ¿ok? Los de Shem son de la tierra. Y si se sabe quiénes son, con una revisión genética, tú puedes saber quién es de la tierra y quién no es de la tierra de allí. ¿De qué tierra? Vamos al tema que yo estoy pensando. 6 millones, 6 millones de judíos asesinados, bueno, genocidio, recortes. Porque me parece muy interesante que la gente que no lee no se da cuenta que hay recortes de prensa de genocidio de judíos, 6 millones, antes de la guerra. Y no es que yo estoy diciendo que es bueno o es malo, te estoy diciendo, me parece muy, muy grave que hayan promovido ese número desde mucho antes cuando no era cierto, para que quedara grabado en el subconsciente de la gente que 6 millones son 6 millones porque son 6 millones. Tú me estás preguntando, ¿mataron judíos? Sí, mataron judíos. ¿Es terrible? Es terrible. A nadie se merece matar, ¿ok? A nadie. Pero cuando lo digo yo vengo de una creencia cristiana, donde tú tienes el derecho a no creer en Dios si tú no quieres, ¿ok? Pero hay gente que exige que si tú no crees lo que yo creo, tú no eres ser humano, tú eres infiel. Lo digo por muchas otras religiones, no lo digo por una específica nada más. ¿Ok? Entonces, en mi realidad de convivencia, yo puedo convivir con mucha gente, pero no puedo convivir con el que me desea la muerte, consciente o inconscientemente. ¿Ok? Bueno, para eso existe la diplomacia y es algo que yo he estudiado. Ahora te digo algo. Claro. Pero Uno, la diplomacia no existe, si existe en cámaras grandes. En el día a día, en el intercambio social de las personas, no es incluido. La negociación que tú, o sea, vamos a decirlo de otra cosa, para aprender a hacer diplomacia, tienes que enseñar diplomacia, ¿correcto? ajá, pero ¿a cuál es tu punto al final? Que tú piensas que negar Al final que el la holocausto. información, bueno, que hay que ser, primero, no hay que asumir porque te contaron algo o porque tienes un contacto emocional muy fuerte con la idea. Pero si yo lo he leído Significa que lo que yo estoy diciendo es porque mentira. primero es mi profesión y segundo soy amante de la historia, ¿tú crees que no puedo hablar con cierto, o sea, conocimiento para yo poder decirte que sí hubo una matanza de 6 millones de judíos documentado? Te diría que según la información que yo he visto en cortes, promovida en cortes, no.
Eso es lo que dice Ahmadinejad, que es un musulmán que quiso islamizar. Bueno, Ah, pero un momentico. Lo que pasa es que si yo lo leo y yo llego a mis propias conclusiones de que, además de que cambiaron los números radicalmente, radicalmente, ¿ok? Varias veces en el tiempo, me da la impresión de que son números que es como decirte, mira, ¿tú sabes quién es Anthony Fauci? el de la pandemia, ¿no? El médico que enforzó a todo el mundo a meterse en sus casas cuando empezó la pandemia y que le mandó a todo el mundo a ponerse unas mascarillas y a veces en otros casos ponerse dos y tres mascarillas, donde él reconoce públicamente de que lo que te da es una calma psicológica, pero no te protege para nada. Ok, Mucha gente cubriéndose. ¿Qué pasa? Yo he trabajado mucho con mascarillas. Antes de la pandemia, yo sabía cómo funcionaban las mascarillas porque yo vendía mascarillas. Las mascarillas que utiliza la gente para salir, que son la N95, los médicos cirujanos la utilizan para no contaminar el área donde ellos están trabajando. De ninguna manera los evita de poder recibir o enviar partículas de agua por a través de la mascarilla, pero sí protege que los virus y que las bacterias que salen de tu boca salgan. ¿A quién se le pone una mascarilla? Al que está enfermo. El que está enfermo se pone la mascarilla para limitar la cantidad de microbios que mandan al aire. Pero todo el mundo tiene un sistema de defensa que necesita hacer ejercicio. Tú no puedes evitar que todos los sistemas inmunológicos hagan ejercicio para poderse preservar en el tiempo. ¿Ok? La mascarilla no servía para nada, nunca sirvió para nada y la colocaron como que era necesario ponerse la mascarilla, era necesario hacerse el examen, era necesario vacunarse. Vuelvo y repito, la historia para mí afecta mucho, mucho porque uno asume que estamos confiando en la fuente de la información. ok. Mira, Yo no confío en la fuente de la información tanto como yo confío en la información y cómo yo logre comprobar bajo mis propios medios que la información es verdad o no. tú ¿Ok? sabes, tú tocaste una tecla sensible para mí porque lo que es la historia de los judíos y la historia de los árabes para mí es un tema que he estudiado muy detalladamente. Bueno, Eh, mi bisabuela, que en paz descanse, es de origen maronita libanés, ok, que ella se tuvo que ir por la guerra y créeme que no fue tanto la situación islámica como fue la persecución judía. Te lo voy a exactamente. decir. Entonces, Entonces, para mira, mí, hay un libro vuelvo y excelente repito, que lo yo tengo que se importante llama La es que historia de los judíos hablemos de de la Paul información que hay, Johnson. pero hablemos de la información de que hay, no de cómo nos sentimos al respecto. No, no, pero Porque te digo que tú nos que, ponemos emocionales, cada quien tiene sus razones para defender su argumento. sí, pero a ti que te gusta leer tanto, Ujú. porque has leído más que, qué sé yo, que toda la biblioteca de Boston te la has leído. No Eh, es así, no es así, mentira. Yo leo, no he leído tanto como quisiera, sigo leyendo y sigo aprendiendo. Es lo me que pa- te quiero decir. pero es Sí, excelente, no es he leído, excelente. pero pongo en curiosidad todo. Lo que tú Co- me dices es absoluta información, no la recibo a menos que ya yo lo haya podido verificar. Por ejemplo, Por eso, entonces cómprate el libro de Paul Johnson de la historia de los judíos y te vas a comprar la otra que se llama La historia de los árabes. ok, Y ya vas a ver, primero que es muy interesante porque nosotros venimos de ahí, ok, ¿verdad? Como cristianos, somos tanto árabes como judíos, ¿ok? ok, Por un lado. Y por otro lado, cualquier modificación de cualquier documental, de cualquier verdad, de cualquier periódico, como dices tú, que se puede alterar, puede hacer sí. en 100 años, ya eso no exista más. Y por Mira, eso me Steven parece Spielberg, interesante lo que dijiste. Me sí, parece bien interesante lo que dijiste, porque dijiste que los cristianos somos de origen judío. Y esa pero, para mí es una mala interpretación. Eso ya es. va. Sí, pero fíjate, Steven Spielberg documentó a todos los sobrevivientes del Holocausto, que yo me imagino Ajá, que deben quedar muy poquitos en este momento, ajá, justamente, para que ajá. quedara el testimonio de que sí sucedió. Y Ok, eso es lo que tenemos que hacer todos los que somos, o que queremos comunicar o queremos escribir. ok. Eh, Me parece que sí, muy importante. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un planteamiento para ver qué opinas tú, Dayan. sí, Vamos a decir que tienes razón. Los nazis fueron terribles, mataron a 6 millones de judíos. Estamos de acuerdo. Horrible. ¿Ok?
Si yo te digo a ti que los judíos mataron a 50 millones de cristianos a la vez en Rusia, ¿qué opinas tú? Eh, Solo para contemplarlo. yo te diría, muéstrame toda la documentación y todas las fuentes de eso que estás diciendo. Mira, búscate 1933, búscate Ucrania, búscate cómo destruyeron con hambre, con hambruna, la El zona productiva. Holodomor, pero eso no tiene de la nada que zona- ver con con la destrucción de todos los cristianos. Bueno, vuelvo y repito, si yo acepto que tú me acabas de decir que lo que hicieron ellos fue muy terrible, y fueron 6 millones de judíos que mataron, y me parece que es terrible y es muy lamentable y ojalá y nunca hubiera sucedido. ¿Cómo crees que me siento yo si te digo a ti que yo he verificado de que en lo que se llama antiguamente la Unión Soviética mataron a más de 50 millones, vamos a decir 15 millones, para no exagerar, Sí, 15 millones, El Holodomor. 15 millones de cristianos, Bueno, pero donde el cristiano la era historia, 85% de judíos ortodoxos. ajá, pero aquí, que tú estás Ah, buscando Entonces, culpables, entonces lo que te pregunto es, en tu historia como tú crees en Cristo, ¿verdad? por supuesto. Ok, si tú crees en Cristo, ¿tú no crees que en el colegio sería más importante que te hablaran de cómo mataron a todos esos cristianos y no de nada más de que cómo mataron a solo los judíos? ¿No te parece interesante que solo se habla de los 6 millones de judíos y no se hablan de los 15 millones de cristianos o de los 70 millones de los chinos? Bueno, mira, sabes que O, nos queda un millones de minuto personas. de grabación y entonces vamos a una segunda parte y te contesto. Bueno, lo que yo te digo es, ¿dónde queda la importancia de los otros eventos? O sea, porque sucedió para los judíos es menos importante que haya sucedido en otras religiones, con mayor incidencia. Considéralo para que cuando nos retomemos podamos hablar del tema. Dale, perfecto. Faltan 50 segundos. Y ve a ver si te animas a liberar la cámara. Dale, buenísimo. Un besito, pues. Ya nos vemos ahorita en 30 segundos.